Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en nuestra reunión de cada mes de México Libertario y el día de hoy trataremos el tema de emprendedurismo y libre mercado en México. Para ellos, bueno, pues aquí están nuestros par de ponentes. Michelle Moreno, quien es ingeniero en sistemas y empresario, dirige una empresa llamada El Origen, dedicada a temas de cómics y más media en este caso. Y también se encuentra aquí Guillermo Rosas. Guillermo Rosas es físico y también empresario. Él dirige un centro llamado el Instituto Kepler, que se dedica a temas de acreditación de estudios, y bueno, quienes además conocemos la institución, realmente sentimos una gran admiración por ella, a diferencia de muchos empresarios que comienzan que se hacen empresarios y finalmente empiezan a financiar y a promover ideas contrarias a las que les permitieron llegar al éxito. Él promueva de manera muy orgullosa los temas liberales en su propia institución. Bueno, estaban aquí entonces nuestro par de ponentes para hablar sobre estos temas. Iniciamos con la participación de Guillermo. Finalizada la intervención de Guillermo y de Michelle, vamos a continuar aquí la discusión, pero no podemos continuar con la transmisión, también como una estrategia para que si hay interés, pues bueno, vengan e intercambien preguntas, respuestas con nuestros próximos ponentes en el mes de octubre. Y mientras tanto, bueno, sin más preámbulo, comienza nuestro amigo Guillermo Rosas a platicar sobre este tema de emprendedurismo y libre mercado en México. Guillermo. Sí, gracias Víctor. Pues bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como saben la gran mayoría, pues estamos en el Instituto Kepler. Y el Instituto Kepler lo que hacemos es colaborar para la sociedad, pero sobre todo para empresas que tienen problemas con su personal, que no tuvo la oportunidad de acreditar un nivel educativo, sobre todo la preparatoria o la licenciatura también. Entonces damos un curso para que ese personal pueda probar, digamos, ese nivel educativo por medio de un examen. El examen lo hace el Ceneval, entonces es un órgano desconcentrado del sistema educativo nacional que se dedica a evaluar, y una de esas evaluaciones es esta. Bueno, me pidieron hablar acerca de mi experiencia en torno a lo que es un microempresario. Finalmente, efectivamente es lo que estamos haciendo dentro de la institución, del Instituto Kepler. Me tocó iniciar el proyecto. Debo decirles que hay muchos problemas iniciales que uno no conoce. Los problemas que no conoce el microempresario es, bueno, que su misma inexperiencia, su inexperiencia en lo que tiene que pagar en las cuestiones fiscales. Esto lo puede llevar, digamos, a la bancarrota si no lo conoce bien, si no puede elaborarlo bien, si no lo lleva a cabo de una manera adecuada. La misma experiencia, y sobre todo lo más importante es que en un principio no sabe qué vender o cómo venderlo. Eso es algo muy importante. La primera pregunta que debe hacer un microempresario es, pues, ¿qué voy a vender con exactitud y a qué público voy a dirigir? Esto muy poca gente lo sabe, muy pocos microemprendedores lo conocen a la perfección. Esto, pero yo debo decirles que hace 10 años iniciamos el proyecto, ahora tengo una idea más clara, no sé si ya lo tengo clarísimo, pero creo que sí, lo tengo más claro. Y miren, la verdad es que en el Instituto Kepler no vendemos cursos, lo que vendemos es finalmente lo que cualquier empresa vende. O sea, que el que compra el servicio, el que compra el producto, se sienta bien. Es decir, se sienta bien con lo que compra, con lo que adquiere, tenga una ganancia, vaya, como lo dice Mises, ¿no? en su libro de la acción humana. O sea, finalmente las cosas van por ahí. Y ahí me encontré luego con la escuela austríaca, y a mí me encantó, ¿no? Porque esta visión a mí me encantó muchísimo, porque efectivamente, atrás de todo esto, y a lo mejor me oigo muy cursi, pero lo que vendemos es amor. O sea, en esencia, cuando uno llega hasta allá, porque ¿para qué quieres un curso de ingreso, digamos, a la UNAM? ¿Por qué quieres entrar a la UNAM? Bueno, porque yo quiero que mi hijo le vaya bien en la vida, ¿no? Y la mejor escuela que conozco es la UNAM.
¿Y por qué quieres que el hijo esté ahí? Bueno, pues porque quiero que él se prepare bien, que acuda a los mejores empleos, que sea el mejor ingeniero. Lo que quiero es lo mejor para él, así dicen los padres de familia. Entonces, finalmente, lo que vendes es algo muy trascendente en las personas. Esta librería, por ejemplo, lo que vende pues es un espacio donde uno se pueda sentir bien, porque no solo vende libros, sino vende un espacio donde uno, aparte de comprar un libro y poderlo ojear, pues pueda tomarse una cerveza, o pueda estar con la familia, o pueda estar con los amigos. ¿Sí? Eso te lo va dando la experiencia. Finalmente, bueno, al principio quizá uno se puede equivocar y decir, lo que la gente necesita es esto y esto y esto, ¿no? Y quererlo ir a vender. Pero de repente se va y dice, bueno, ¿y por qué no me compra mi producto? ¿Por qué no me compra mi servicio? Si está muy bien elaborado, si está muy bien hecho. ¿Sí? Y eso nos pasa muy comúnmente de este lado. Me gusta mucho. El otro aspecto que se va enfrentando un microempresario, porque debo decirles que los microempresarios son seguramente de los sectores más oprimidos que hay en el país. De verdad, es el sector, si no es el sector más oprimido, o sea, ahorita lo voy a tratar de argumentar por qué. Cuando uno ve la carga fiscal, o sea, cuando uno tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, se da cuenta de lo terrible que es eso. O sea, de lo terrible que es eso, porque viene una instancia que te va a quitar más de la mitad de tu trabajo, se lo va a llevar, y si no sabes declarar bien, si no sabes saberlo llevar, te puede llevar a la bancarrota. A mí me sucedió, estuve a punto de irme a la bancarrota hace 5 años. O sea, estuve en una situación por problemas fiscales, por problemas con el Estado, ¿no? Siendo un microempresario, que ¿cuánto nos pueden sacar, por favor? O sea, ¿cuánto nos pueden sacar? Voy a tratar de argumentarlo de la mejor manera. Bueno, he establecido lo que venden. Hay algo también, los enemigos que tienen comúnmente los microempresarios, pues son los empresarios grandes. Esto es algo lamentable, los empresarios grandes no conocen de emprendurismo, ¿sí? Nos ven como bichos raros. El gobierno es pésimo, los sindicatos ni qué digamos, ¿sí? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también no nos entiende. Las universidades, ¿no? Las grandes universidades del país tampoco nos entienden, ¿sí? Por eso voy a empezar, digamos, la argumentación. Hasta hace algún tiempo, a mediados del siglo pasado, la iniciativa privada, bueno, los microempresarios, no pagaban Infonavit, por ejemplo, tampoco pagaban IMSS a sus trabajadores. Desde hace algún tiempo, la ley fiscal se modificó y ahora nos ven a todos por igual, ¿no? A todos por igual. O sea, Gabriel Said, en uno de sus libros, que es un ensayista estupendo que escribe letras libres, que a mí me gusta mucho leerlo, nos dice, bueno, es que el gobierno ve a las empresas como, digamos, se puede ver a una criatura que tenga, podemos definirlo así, como una criatura que tenga cabeza, trompa y patas. Bueno, en esa definición cabe un elefante y cabe un mosquito, ¿no? Los microempresarios somos los mosquitos, afortunadamente tenemos alas para poder volar y que no nos aplasten. Y los elefantes pues van a ser aquí las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes. Y la ley fiscal está hecha para fiscalizar elefantes. Que el mosquito no puede pagar. No puede pagar. Es ridículo que tengamos que pagar Seguro Social, Infonavit, Impuesto sobre la Renta, IVA y además retener, ¿no? Porque si yo tengo, por ejemplo, un maestro, el maestro le tengo que pagar por servicios profesionales, le tengo que, o sea, la Hacienda me ejecuta la labor de recaudador de impuestos, soy su recaudador y después voy y se lo declaro. Digamos, pago 1,700 pesos de impuesto, 1,700 pesos de impuesto. Yo estoy seguro que ellos, dentro de su burocracia, para poder cobrar 1,700 pesos mensuales, tienen que pagar, no sé, 2,500. O sea, la burocracia, lo que hay detrás de los escritorios. Alguien hizo por ahí un trabajo muy la verdad, muy emotivo, bueno, muy interesante, sobre los cheques, lo que cuesta en realidad pagar un cheque, cobrar un cheque, que el cheque se ejecute, se pague al nombre de quien va dirigido el cheque. Si hacemos un cheque de 10 pesos, cuesta mucho más pagar, mucho más planear, ejecutar, porque tienes que pagar escritorios, burocracia, bancos, luz, computadoras. Lo mismo pasa en Hacienda. Pues bien podrían no poder cobrarlo, o sea, bien podrían no hacerlo, pero lo hacen. Por eso les digo que las leyes fiscales no están hechas
para microempresarios, los mosquitos, están hechas para elefantes, y los mosquitos tenemos que pagar como si fuéramos elefantes. Entonces, los principales enemigos es la iniciativa privada con mayúscula, con eso me refiero a los grandes empresarios, ¿sí? Los sindicatos, las universidades, el Estado, en fin, todo eso. Yo lo que pienso a medida de mi experiencia es que a la sociedad le conviene que haya microempresarios. Los vemos por todos lados. Si ustedes salen a la calle, ahí va a estar la señora vendiendo carteritas, vendiendo muñecas como vestidas de xochiles, tzales, invitando a la cultura chapaneca, ¿no? Ve al codoquero, ve al de las hamburguesas, voltea a ver enfrente está el sitio de taxis donde hay muchos taxistas. Todos esos son microempresarios. Y abundan. Son el 97% de los empresarios en México, de las empresas de México, son microempresas. ¿Sí? Son microempresas. O sea, es un sector amplio, pero muy vulnerable, muy atacado. No se le apoya, pero sí se le está exigiendo, se le está robando, no se le apoya con créditos. Uno va a pedir un apoyo en el banco y no, bueno, los apoyos se dan solo a las empresas grandes. Un tamalero, ¿qué hace? Un tamalero que está en la esquina. Un tamalero puede ir, digamos, a una empresa grande como Home Depot a comprar su equipo de trabajo. No puede ser, no encuentra. No hay fomento al emprendedurismo pequeño, ¿no? Como sucede en otros países. Japón, cuando termina la guerra, y cada quien, familia, tenía su propio negocio. Se apoyó a la economía local y pudieron salir adelante. Y hoy Japón es lo que es. Pero no, acá lo que menos se apoya es eso. Pero sí se apoya, por ejemplo, digamos, a un sector muy amplio, que son los universitarios, ¿no? O sea, ustedes ven, por ejemplo, qué tanto apoyo se le da a un universitario y qué tanto, por ejemplo, en un ejemplo contrario, se le da a un plomero, ¿no? El plomero no se le apoya nada, ¿no? Es más, es denigrante ser plomero. En este país es denigrante ser plomero. Pero universitario, ¿cuánto nos gastamos en formar universitario en la UNAM? Porque yo estaba viendo ¿cómo se llama? El presupuesto que tiene la universidad anual para este 2016 son 39,000 millones de pesos, casi 40,000. Miren, no es broma, aquí dice mi cuenta. Y a mí me da mucho coraje porque, bueno, no me da coraje que se invierta esto en los estudiantes, ¿no? Aquí está el presupuesto, 39,382 exactamente, para un año. Tiene 346,000 alumnos. Si fuese una escuela particular, la división tendría que hacerse, o sea, si uno quiere sacar dinero, tendría que sacárselo a los alumnos, cobrándoles colegiatura. Si hacemos esta división, una división muy sencilla, estos 39,000 millones lo dividimos entre los 350,000 alumnos, cada quien tendría que pagar 113,000 pesos anuales. Y claro, aquí me estoy viendo muy conservador, porque a la universidad le regalan sus instalaciones, ¿no? Una universidad privada tiene que pagar por ella, tiene que rentar por ella. Son gigantescos. Muchos de sus investigadores no ganan de acá, ganan de becas por aquí, por allá, porque están en CONACYT y que no están metidas acá. ¿Sí? O sea, si de verdad mantener la universidad dependiera de los alumnos, esto es lo que habría que cobrar a los alumnos. El apoyo que reciben los plomeros es nulo. ¿Hay créditos para ser el mejor plomero? No, porque es denigrante. Es denigrante, se les apoya para nada. Puse por aquí una grafiquita. Fíjense, no les falta, aunque vean, los plomeros, por ejemplo, no les falta nunca un trabajo. Los plomeros, siempre hay un trabajo para un plomero. Algunos de ellos, inclusive sin apoyo y sin escuela, ganan más que muchos universitarios. No hay presupuesto para la formación de más y mejores empleos, es decir, no hay escuela para plomeros. No hay escuelas para plomeros. No hay créditos para que se equipen mejor, ¿no? Esos son los problemas que tienen los plomeros. Los microempresarios de veras, los mosquitos de veras, los que tienen que batallar por su propia cuenta.
pero sí hay cientos de miles de pesos para producir universitarios que no nos sirven para nada. Ahora tenemos muchos universitarios más de los que necesitamos. Es que es increíble que no tengamos un proyecto de nación establecido, ¿no? Hasta a mediados del siglo XX, el Estado, las grandes empresas, los grandes sindicatos, las grandes universidades llegaron a tener personal y presupuesto inimaginables. Eso ha sido un problema del país. Que el siglo pasado de verdad recibieron un apoyo de manera increíble. O sea, de verdad son unos monstruos estos grupos. Ustedes ven el sindicato, el CENTE, Nacional de Trabajadores del Estado, que sigue compitiendo con lo que eran los mejores sindicatos de la Unión Soviética, ¿no? De la ex Unión Soviética. O sea, de verdad, porque el número de agremiados que tienen es impresionante, ¿no? Yo, la verdad, me asombra mucho que el país siempre tiende a tener una pirámide, ¿no? O sea, los españoles, bueno, pues se amolaron a los indígenas, los sometieron y los controlaron. Y después llegaron por ahí los criollos y sometieron a los españoles y de alguna manera dominaron, ¿no? Y después llegaron todos estos caudillos, ¿no? Bueno, la iglesia principalmente, pero después llegan los caudillos y le quitan el poder a la iglesia. Y ahora el Estado ha permitido que los universitarios hayan tenido el control, digamos, por decir así, del país. Entonces, de verdad, es increíble que tanto apoyo tengan los universitarios. Para mí, desde mi punto de vista, siendo yo un universitario que estudié en el Politécnico, además, que pagué una miseria por mis estudios, ¿no? Me avergüenza, la verdad, me avergüenza no haber pagado. Claro, si no es por una iniciativa de esas, no podría haber yo terminado mi carrera. Es algo que se tiene que destacar. Y habría que ver cómo podemos ayudar a las personas de escasos recursos. Pero así como ayudamos a estos sectores, debemos ayudar también a los microempresarios de veras, que eso sí contribuyen, y contribuyen con muchas cosas. El universitario quiere un título para ahorrarse el viaje. No quiere empezar desde abajo. Quiere llegar a la universidad y que le den el mejor puesto, el mejor puesto de profesor, el mejor puesto de doctor, ¿no? Quiere llegar a la empresa, que le den el mejor puesto. No está acostumbrando a ir escalando. Los microempresarios tenemos que escalar porque no nos queda de otra. Así es la vida. Aprendimos que las cosas no son gratis y que tenemos que a veces regalar nuestro trabajo. Eso me pasa en el instituto, así nos pasó. Yo tenía que regalar prácticamente el trabajo para empezar a tener alumnos. Porque ¿cómo los alumnos me iban a voltear a ver? Bueno, ya hablamos de los universitarios. Los changarros son vistos como una vergüenza nacional, ¿no? De verdad. O sea, hoy en día en el país son esos los changarros. En la cultura del relumbrón, ¿no? Así lo considero. No es fácil admirar a los microempresarios que hacen milagros con pequeños capitales. ¡Milagros! Yo tengo un pequeño capital, tengo 1,000 pesos. Bueno, ¿cómo va a poder ser productivo con 1,000 pesos? Eso hace el microempresario. Ese es el gran éxito de los microempresarios. Producir grandes dosis de trabajo con dosis mínimas de capital. Eso es lo que hacen los microempresarios. Hay casos ridículos, la verdad, en revistas. No sé si alguno de ustedes ha comprado alguna vez la revista Expansión, se llama, de empresarios mexicanos. Se ve, la verdad, rimbombante, ¿no? Los microempresarios con trajecito que van y venden. Bueno, esos no existen. O existen muy pocos. O sea, yo estoy hablando de los tamaleros, del juguero, del taxista. Esos, los que realmente tienen que matarse para poder tener algo, llevar algo en casa, y tienen que emprender. Bueno, ¿cuántos mosquitos somos? Ya lo dijimos, somos el 97%, somos los microempresarios. Microempresarios nos denomina el SAT a las empresas que tengan entre 1 y 15 empleados. Los que tengan de 16 a 100 pasan a ser pequeñas empresas, digamos que ya son algo más que mosquitos, ya son algo como libélulas, ¿no? Algo así. Y bueno, los que tienen más de 100 ya son las medianas, grandes y los gigantones, ¿no? Las gigantes empresas. Ahí están los elefantes.
¿no? Ahí están los elefantes. Y yo creo que al aplicar las mismas reglas a mosquitos y elefantes, se ha producido una gran injusticia y sobre todo que se ha fomentado la ilegalidad. Hoy dicen, los microempresarios están en la ilegalidad, qué bárbaro, ¿no? No pagan impuestos. ¿Cómo no van a pagar impuestos? ¿Cómo no van a pagar impuestos? Pagan impuestos por todos lados. O cómo uno puede evitar el IVA, por ejemplo, ¿no? Tiene uno que andar, que nos cobran impuestos de todo tipo, ¿no? Desde hacer filas en el Seguro Social, en el Infonavit, desde ir a solicitar el permiso a la delegación, porque si no, no te dejan operar, porque estás fuera de la ley. Ahí nos están cobrando impuestos, ¿no? Ya hablé de los costos de recaudación, lo que yo decía, los costos de recaudación que a mí se me hacen increíbles. Yo creo que el costo de recaudación para lo que recaudan con los microempresarios, ahí la verdad es que se equilibra. O sea, podrían no cobrarlo. Cuando yo digo que el trato es injusto hacia los microempresarios, bien podrían no cobrarles nada a los microempresarios. Claro, pensarlo bien legalmente, ¿no? Claro. Llevarlo a la ley de una manera muy adecuada. A mí me llamó la atención, la verdad, cuando empezamos el proyecto, cuando yo quería tener mi propia escuela, me llamó mucho la atención que el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en aquel momento, en el sexenio de Vicente Fox, dijera algo así: el 98% del impuesto sobre la renta de las empresas sale de las 10,000 más grandes, ¿no? Así como diciendo, que ni digan los microempresarios que pagan impuestos. Aquí el 98% del ISR lo pagan los 10,000 más grandes, ¿no? Los 10,000 elefantes más grandotes. Caray, o sea, lo que pudo haber dicho es: la aplicación de la base de los contribuyentes solo sirvió para fregar a los microempresarios, ¿no? Pues sí, pues si no sirvió de nada, pues ¿para qué se los cobra? Oye, para ti no es nada, para el otro es todo. Para el otro es todo, ¿no? O sea, de verdad es algo increíble. Entonces, desde los políticos que no saben tratar a los microempresarios, yo veo algunos problemas y que se han discutido acá. Los empresarios no éticos, efectivamente, como en todos los sectores, hay de todo. Ayer estuvimos en una ceremonia muy conmemorativa, con algunos de nuestros alumnos graduados de Soriana. Y bueno, lo hicieron en un salón de fiestas, la verdad, bonito, ¿no? Estábamos en una mesa redonda ahí con mis maestros, estábamos festejando la graduación de los alumnos. Y el mesero nos sirve, según él, refresco de naranja. Pero ¿cuál no era refresco de naranja? O sea, era refresco de naranja tal vez de la fiesta de hace 15 días, estaba todo rebajado. Ese tipo de empresario, el que te vende algo por otra cosa, desde luego son los que estafan. Y no tienen nada que ver con la ética. O sea, desde luego, como todos los sectores, no sabe nada de ética. Aquella persona que te roba o que te secuestra, el que te secuestra, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te da a cambio? ¿Qué es lo que te da a cambio? Te voy a regresar tu vida y tu libertad si tú me pagas. Si tú me pagas, quizá todo el capital que tengas. Eso es ético. Desde luego que no. Desde luego que no. Ese tipo de empresarios existen. Empresarios que buscan la protección del Estado, bueno, por todos lados, ¿eh? Pues sí, al tener un Estado tan grande, oigan, pero es que yo también me he puesto en lugar de los que acuden con el Estado. Pues si a mí llega el delegado de la Gustavo Madero, porque ya tenemos nuestra escuela, y si me dice, oye, ¿por qué no te vienes a tomar aquí una cerveza al Bukowski? Pues yo creo que voy. Pues sí. ¿No? Que nadie quiere tener como enemigo al Estado. ¿Quién va a querer como enemigo al Estado? Y más un empresario, ¿no? Hay casos ahora en Estados Unidos de ciertas empresas que han apoyado los gobiernos americanos. Y fíjense dónde está la falta de ética también. Oye, yo como empresa A voy y le toco la puerta al gobierno y le digo, dame subsidio para poder vender más bajo mis productos, para poder competir con los chinos. Es que si tú no me subsidias, yo no puedo competir con los chinos. ¿Y qué hace el gobierno? Les ha dado dinero del erario, los ha subsidiado para que compitan en un precio más bajo.
Que eso es ético, no es ético. Pero caray, contra ese tipo de medidas yo la verdad no sabría qué hacer. O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que tronar a la empresa? Híjole, es algo muy difícil de platicar. Y bueno, ¿qué decir del caso educativo, ¿no? El caso educativo que lo hemos platicado mucho con el profesor, el doctor Santos. Yo soy una escuela particular. El principal enemigo es el Estado. No nos deja tener nuestro propio plan de estudios. Queremos poner una preparatoria, no nos deja tener la preparatoria con nuestro propio plan de estudios. Se lo tenemos que rentar o a la SEP o a la UNAM o a alguna universidad estatal. Ese es el control de la educación. Ellos tienen el control de la educación. ¿Existimos las escuelas particulares? Por Dios, no existimos. Existimos en el nombre. La UNAM cobra 1,800 pesos a cada alumno de las escuelas incorporadas en sus prepas. Dicen que les cobran muy poquito a sus alumnos, 15 centavos, ¿no? Pero a los incorporados los obligan a pagar 1,800 pesos. Cada preparatoria incorporada, cuando el alumno va y se inscribe, le tiene que pagar 1,800 a la UNAM y lo que resta a la escuela particular. Vaya, o sea, lo que de verdad hacen estos sinvergüenzas es de verdad algo. Por eso yo decía, es que somos un sector muy oprimido, bastante oprimido. Es que ustedes, las escuelas particulares, ¿no? Burgués, hacen lucro con la educación. Ustedes no. Pues ustedes no, porque cobran, ¿no? Porque cobran. O sea, tengo que cobrar porque tengo que comer finalmente, ¿no? Pero no, es que, y nos ven mal. Bueno, los maestros no quieren trabajar en las escuelas particulares, prefieren a las escuelas estatales. Bueno, yo la verdad quería cerrar ya con esto, culmino, que hay personas que creemos en las sociedades abiertas. Y las sociedades abiertas tiene que haber, desde mi punto de vista, una educación abierta. Una educación que no esté controlada por el gobierno. Una educación que no esté, digamos, pues sí, controlada por todas las entidades del Estado. Y para eso es muy importante que existamos, ¿sí?, los empresarios dentro de la educación. Perdón que lo vincule con la educación, pero bueno, somos una empresa que hacemos educación y finalmente pues me toca hablar de los dos temas, ¿no? O sea, la educación debe ser abierta y claro, siempre debe de contrarrestar con las ideas que están en el debate político, ¿no? Uno de los temas que a mí me encantan es el neoliberalismo, porque yo les tengo que hablar a mis alumnos de neoliberalismo, pero no el neoliberalismo como yo lo veo, o como lo ve Mises, o como lo hemos platicado acá, sino cómo lo ven en la SEP, cómo lo ven, porque ese es el plan de estudio. El neoliberalismo empezó con Carlos Salinas de Gortari y es aquella doctrina, ¿no?, donde los empresarios grandotes controlan el país, ¿no? Ya ven, el capitalismo salvaje, porque el socialismo nunca es salvaje, el capitalismo salvaje que viene a controlar y a poner las leyes, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hablar como neoliberalismo. Entonces les tengo que decir, bueno, esta es la visión estatal. Ahora les voy a dar la visión real, ¿no? Pues el alumno se confunde. Y ese tema, de veras, ¿cómo me cuesta debatirlo, sobre todo con los maestros, ¿no? ¿Qué les estás diciendo? Pues, en fin, muchas gracias. Espero haber podido colaborar con alguien. Gracias, Guillermo. Continúa Michel Moreno. Muchas gracias, Michel. Pues de nuevo, buenas tardes por estar aquí, gracias. Yo, como mi compañero Guillermo, me gustaría hablar primero de mi experiencia personal. Es muy breve. Yo soy ingeniero de profesión, pero he emprendido desde bastante joven, desde los 16, 17 años. Yo empecé como llama Guillermo, microempresario, a buscar maneras de sustentarme a mí mismo. Después, pasando por la escuela, yo empecé a estudiar ingeniería, digamos, a una edad tardía. Yo entré a la ingeniería a los 21 años. Ya había quebrado una empresa. Yo me dedicaba a hacer maquila y de hecho le vendía al Estado. No me pagaron y quebré. Por inexperiencia y por, digamos, falta de conocimiento. Eso es punto aparte. Yo empecé la empresa, nosotros nos dedicamos a las ventas al detalle, sobre todo en productos de
superhéroes, ¿no? Cómics, figuras, todo lo referente a la cultura geek, a la cultura friki. Tenemos 3 sucursales. Hace un par de años empezamos incluso vendiendo afuera del metro en una pequeña caja, en un tianguis temático. Fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a ser lo que somos ahora. Pero ya vamos a empezar a generar nuestros propios contenidos. Tenemos una editorial que vamos a empezar a producir pues cómics, ¿no? Todo tipo de contenidos. Y bueno, esta es mi experiencia personal, no tanto por ser empresario. Yo he tomado el camino del liberalismo o el camino del libertarismo, siempre, bueno, no siempre, tendrá unos 4 o 5 años que yo me acerqué bastante a la corriente, muy a pesar de lo que yo creo que algunos liberales, incluso académicos importantes, consideran que es el emprendedurismo. Aquí se hace un pequeño paréntesis. Algunos académicos consideran que el emprendedurismo es una consecuencia del liberalismo y de la libertad económica. Yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que es una parte esencial del liberalismo y del desarrollo de las sociedades. La mayoría piensa que hay una pequeña moda referente a la libre empresa, a tener incluso estados mentales o estados emocionales que nos hagan querer emprender, ser independientes, generar capital, etcétera, etcétera. En la academia en la academia liberal o entre liberales incluso no es tan bien visto. Es un poco como, digamos, se oye feo, ¿no? Pero el emprendedurismo o la cultura emprendedora es como el apestado del liberalismo, ¿no? Cuando es una parte esencial, cuando es uno de los pilares, ¿no? Aquí habría que dividir, al menos en México, 2 factores que son importantes para la libre empresa, para el emprendedurismo, que sería primero el factor de economía política y segundo el factor moral. Voy a empezar por el moral porque de ahí deviene el factor de la economía política. A diferencia de nuestros vecinos del norte, nosotros no tenemos una cultura emprendedora. Desafortunadamente, somos muy trabajadores. Eso es cierto. Eso, yo creo que nadie nos lo puede negar. Somos un país que trabaja mucho. La gente aquí es muy trabajadora. Pero no tiene la idea de emprender adecuadamente. Puede, como bien mencionaba Guillermo, vender tamales o vender papas o chicles o vender discos pirata en el metro. Pero la idea no pasa de ahí. Aquí viene una cifra que es abrumadora, que viene mucho al caso con lo que ya mencionaron. Nosotros, micro, pequeñas y medianas empresas, somos el 99.7% de las 4.015.000 empresas que aproximadamente hay en México. Solo el 0.3% son grandes, nada más. Grandes y muy grandes, ¿no? Aquí tal vez no hace mucho sentido porque hay tan pocas grandes y tantas pequeñas. Si nos comparamos, por ejemplo, con países un poco más libres como Chile, ellos tienen el 1% de empresas grandes. Si nos comparamos con, digamos, el más grande, el que es más empresario, el que más libertad ha tenido, o tuvo, ya ahora ya no es lo mismo, ¿no? Pero el que más libertad tuvo, que es Estados Unidos, nos enfrentamos a un abrumador 8.9% de empresas grandes. Es algo, es gigantesco, ¿no? Siendo que la mayoría de las empresas, de los países del mundo, no superan el 1% de empresas grandes y lo demás son pymes, ¿no? Todos son pymes. Aquí yo considero, y me gusta aventurar, en decir que no necesitamos más empresas pequeñas. Lo que necesitamos es que esas empresas pequeñas se vuelvan grandes, pero no mediante asociarse con el Estado y no mediante una mala ética. Aquí podemos pasar un poco al punto al punto que tocaba de la moral. No sé exactamente en qué punto, pero nosotros decidimos trabajar nada más, no emprender. Esto genera estas cifras. Pero hay otro punto, y es cuando yo voy a la parte de la economía política. Socialmente, todas las leyes
fiscales, jurídicas, todo lo que tenga que ver con leyes, se generan desde la moral, o sea, desde cómo piensa la gente, eso genera las leyes. Si una sociedad piensa que algo debe de estar prohibido, normalmente sus leyes prohíben eso. A pesar de que creemos que se legisla en contra del pueblo, no es así. Normalmente los políticos que dimanan del pueblo terminan legislando lo que el pueblo piensa, aunque no queramos aceptarlo muchas veces. Todas las cosas que vemos que se legislan actualmente, por ejemplo, la reforma fiscal o la reforma laboral, tienen mucho que ver con cómo piensa la mayoría. Se refleja. ¿Qué tenemos en la actualidad en cuanto al, ya no se diga el apoyo, sino a las empresas en general? Como ya lo mencionaba Guillermo, hay una cantidad excesiva de impuestos por alguna idea quizás un poco distorsionada de que el empresario está sacando ganancia del trabajo de alguien más. A pesar de que esto ha sido refutado innumerable cantidad de veces, se sigue repitiendo, se sigue legislando, se sigue pensando. La mayoría de las personas, aún en la calle, piensan que estás ganando de lo que alguien trabaja. Yo tengo empleados y piensan que yo ilegalmente, de manera inmoral, estoy sacando beneficio del trabajo de mis empleados. Entonces, esto genera todo un ambiente moral y económico que orilla las leyes a oprimirnos, o sea, a oprimir a todos por igual. La diferencia aquí es que se crea una asimetría que solo perjudica a los pequeños empresarios. Esto es bastante lógico. Si yo soy Coca-Cola, si yo soy Walmart, si yo soy cualquier empresa muy grande, y me dicen, bueno, tienes que pagar el 30 y tantos por ciento, en realidad aquí es como el 20 y tantos por ciento más otros impuestos que pagas, ¿no? Estas empresas grandes van a tener muy grandes departamentos de contabilidad y departamentos legales que se van a encontrar toda clase de agujeros legales y fiscales para pagar menos. En cambio, pues yo tengo 3 sucursales y pues le pago a mis empleados y tengo mis ganancias, pero pues no me puedo permitir más de un abogado y un contador, o sea, nada más. No puedo más. Ellos tal vez se las pueden ingeniar para que yo pague un poco menos de impuestos, pero al final de cuentas voy a terminarlos pagando. Todo esto son pequeños detalles. Todo esto, digamos, va sumando al ambiente empresarial. ¿Y por qué es importante? O sea, aquí el punto, después de poner una especie de background en lo económico y en lo moral, para que sepamos por qué México tiene este ambiente o este ecosistema de empresa o de libre empresa, que no es muy libre, es porque es importante fomentar, apoyar o dejar de joder a los empresarios dentro de la política. Yo pienso que tener más empresarios, tener más pequeños, micro y pequeños empresarios, es como cuando mandas a tus deportistas a las Olimpiadas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. México tiene 20 atletas y manda a 20 atletas a Río de Janeiro, ¿no? Los preparan, son los mejores atletas del mundo, los preparan y de esos 20, pues digamos que la mitad gana, ¿no? Se llevaron 10 medallas. Pero China no manda 20, manda 400. Entonces, pues igual y tal vez no son los mejores, pero de esos 400 algunos le pegaron y pues se trajeron 60 medallas, ¿no? ¿De qué nos sirvió a nosotros tener tan pocos si no le atinas? O sea, si en tu resultado no tienes los mismos que otros, ¿no? Aplicado, aterrizado a esto es... va a haber muchos empresarios, siempre, que a pesar de que el liberalismo, la libre empresa, te haya permitido salir de tu situación, te haya permitido mantenerte, te haya permitido mejorar económicamente, después se van a dedicar a promover políticas que son completamente contrarias. Joder al otro, incluso apoyar partidos que joden a otros empresarios, que te hacen difícil la operación de la empresa.
Pero de entre todos esos empresarios que se pueden generar, siempre va a haber algunos que vamos a apoyar la libre empresa. Pero ¿cómo va a haber esos empresarios que puedan apoyar un mejor ambiente de libre empresa si no los generamos? Ahora, ¿cómo los generas? Bueno, ya lo mencionó de manera bastante amplia Guillermo. Bueno, déjales de cobrar impuestos. O ponle, no es que les dejes de cobrar impuestos, cóbralos bien, ¿no? O sea, sé parejo, sé consciente de que el 72% de los empleos los generan ellos y podrían generar más. También debes de ser consciente que, digámoslo, ya aventurando un poco en algo, en un tema un poco más delicado, pues si los políticos se dedican a usando su poder político, emprender, es más fácil que haya más recaudación fiscal si eso es lo que buscan, si hay más empresas. El ejemplo perfecto, o más bien el que me gusta utilizar aquí, es la diferencia entre Francia y Alemania. Alemania es más rico que Francia actualmente, pero su economía se basa en cobrar impuestos a más empresas más pequeñas. Tiene muy pocas empresas tan grandes. O sea, todas son grandes, pero si se hace un promedio, ninguna es tan diametralmente opuesta al tamaño de las otras, como aquí, ¿no? O sea, alguien que se quisiera dedicar a hacer refrescos sería muy pequeño comparado con Coca-Cola o con Pepsi, ¿no? Alemania tiene una base de contribuyentes muy pareja. En cambio, Francia tiene una base de contribuyentes muy distinta. Tiene muchas empresas pequeñas y algunas pocas, demasiado grandes, que normalmente son incluso estatales o tienen ayuda del Estado. ¿Qué es lo que sucede? Alemania tiene mayor recaudación de impuestos que Francia, por ejemplo. Esta comparación, incluso sales a esta misma comparación Suiza, ¿no? Suiza es un país muy pequeño y su base de contribuyentes es tan grande porque sus impuestos son bajísimos. Casi nadie paga casi nada, las empresas no pagan pues casi nada de impuestos. Entonces llegan más. ¿Por qué es importante que la libre empresa se promueva aquí en México? Aparte de que haya más empresarios, aparte de que haya más presupuesto, aparte de que haya más personas que puedan ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? Bueno, fuera del discurso de más empleos o todo lo que nos venden los políticos, es muy importante que haya más empresas, porque más empresas significa más crecimiento. A veces no sabemos aterrizarlo muy bien porque se tiene la idea, incluso hay artículos que dicen, bueno, hay lugares en los que hay muchas empresas, pero el crecimiento es bastante bajo. Hace unos 3 o 4 meses, no me gusta leerlo mucho, pero lo leí en Regeneración, ¿no? Decían, llegaron muchísimas empresas a Querétaro, a Guanajuato, a San Luis Potosí, pues ¿dónde está el crecimiento? A veces se cree que no, pero el crecimiento no solo está en la inversión que tienen las empresas, ni en la inversión que generan, ni el capital que generan, sino en el bienestar que esparcen a los demás. O sea, si uno como empresario, digo, a mí esta es la parte que más me gusta rescatar, y en lo personal sería la parte con la que me gustaría cerrar, es el empresario